Bueno, vamos a arrancar analizando el dataset de clima. Nosotros acá tenemos datos diarios, pero vamos a necesitar datos semanales, por lo cual vamos a agregar una variable que se llama semana y la vamos a construir a partir del sistema internacional estándar de semanas. Luego vamos a hacer un reordenamiento de las columnas y vamos a hacer un summary para ver algunas variables o algunos valores estadísticos de cada una de las variables. Como interesante, se observa que los datos de temperatura, hay algunos valores extremos que superan los 100 grados centígrados o muy cerca de esos valores, lo cual no es típico para la ciudad de Viena. Analizamos cuál era el valor máximo registrado durante este periodo de tiempo y era de 38,5 grados centígrados, por lo cual pusimos como un límite superior de 40 grados y si se superan esos valores va a pasar a nulo. Lo mismo pasa con los valores negativos, en donde hay valores extremos de menos 40 grados. Lo más típico lo más típico registrado durante ese periodo de tiempo es de menos 15, por lo cual vamos a poner ese umbral inferior. Con respecto a los datos de humedad, vemos que están entre 0 y 100, lo cual son valores posibles, hay algunos valores nulos. Con respecto a las horas del sol, el máximo es de 15. El cielo cubierto es un código que va de 0 a 10. La dirección del viento va entre 1 y 360 grados, lo cual tiene sentido. La velocidad del viento va entre casi 3 a 33 metros por segundo. Las precipitaciones vemos que hay un valor negativo, lo cual no es posible, así que lo pasaremos a 0. Y también vemos que hay un valor máximo de 62 milímetros que es bastante lejano de la mediana, por ejemplo, pero la realidad es que es un valor posible y se investigó y hubo durante este registro de tiempo algunas inundaciones en la ciudad de Viena. Entonces vamos a hacer esos tratamientos que mencionamos y vemos que ya las temperaturas máximas no pasan de 40 grados y que las temperaturas mínimas no son inferiores a menos 15. Y también vemos que las precipitaciones ahora comienzan con 0. Vamos a ver cómo se ven estos gráficos. Hicimos gráficos por prefijo. Vemos tanto para la humedad como para la temperatura que se observa una ciclicidad, ¿no?, propia de las estaciones del año. Vemos en el caso de las temperaturas que hay algunos valores atípicos muy superiores cuando parece ser la temporada de invierno, pero solamente se ven en los datos o en las variables de temperaturas tomadas a ciertas horas del día, pero no están afectadas por las temperaturas promedio, máximos y mínimos. Con respecto, bueno, a las variables del cielo cubierto, va entre 0 a 10. Con respecto al viento, la dirección del viento no se ve una estacionalidad y la dirección del viento, digamos, es independiente de la estación del año. Y lo mismo vemos para las velocidades. Con respecto a las precipitaciones, vemos que la mayoría está por debajo de los 30 milímetros, salvo algunos valores puntuales que superan y llegan a superar los 60 milímetros diarios, que bueno, corresponde justamente a estas inundaciones que ocurrieron en la ciudad de Viena. Con respecto a los datos faltantes, vemos que hay varios datos faltantes en las temperaturas que fueron tomadas a ciertas horas del día. Lo mismo pasa con la humedad y también con la dirección del viento. Pero la realidad es que estos datos son datos diarios y lo que nosotros vamos a usar son datos semanales. Entonces, antes de trabajar con los datos nulos, hagamos estas transformaciones. En primer lugar, se agregó una precipitación acumulada semanal y luego lo que se hizo fue tomar un promedio de los valores diarios, agrupándolos por año y por semana. Acá se hizo algún tratamiento con respecto a los nulos y todos los valores de esa semana
eran nulos, vamos a mantener el nulo. Si dentro de los valores de esa semana un solo registro tiene valor y el resto son nulos, vamos a tomar ese registro único como representativo de la semana. Y entonces vemos que ahora cuando hacemos cuántos nulos hay por columna, solamente la dirección del viento tiene 11 valores nulos y creemos que no va a ser una variable determinante, por lo cual en principio la vamos a ignorar. Con respecto a los datos atípicos, un poquito ya hablamos, pero lo vamos a representar en los boxplots. Para los valores de humedad vemos que está entre 0 y 100. Para los valores de temperatura vemos que todo está dentro de un rango posible. Bueno, el de cielo cubierto, bueno, va entre 0 y 10. Con respecto al viento, bueno, la dirección del viento no supera los 360 grados y en cuanto a la velocidad dijimos que estaba confinado entre 0 y 33. Y con respecto a las precipitaciones, sí se ve que tanto en la precipitación acumulada como en la promedio diaria, tenemos una cola derecha más pesada, pero que igualmente son valores posibles de precipitación. Con respecto a los datos de influenza, cuando hacemos un summary, vemos que hay algunas variables que esperábamos obtener información y están en modo carácter. Así que vamos a hacer esas correcciones por cómo estaba dispuesta este dataset. También vimos que, por ejemplo, cuando había un valor nulo ponían un guión en lugar del nulo, así que vamos a corregir eso. Y también vamos a aprovechar para cambiar el nombre de las columnas para que sea más fácil identificar qué significan. Y ahora sí vemos que los enfermos semanales van entre 2.100 a 19.700 infectados y que el rango de fluctuación va de 1 a 1.650. También vemos que tenemos datos desde 2009 a 2018, pero los datos climáticos teníamos de 2012 a 2018, por lo cual el dataset de clima va a ser más restrictivo. Con respecto a un dato que observamos que estaba mal, lo corregimos. Y ahora sí vamos a agregar una variable que es la proporción de infectados semanalmente sobre el total de infectados por temporada. Vamos a agregar también dos nuevas variables que corresponden a los enfermos semanales y su rango de fluctuación. Y vemos estas tres variables nuevas que agregamos a nuestro dataset. Con respecto a los nulos, vemos que no hay ningún nulo y vamos a proceder a la unión de los dos datasets utilizando los años y las semanas. Nuestro dataset final con el cual vamos a trabajar se denomina clima influenza y tiene una dimensión de 169 registros con 29 variables.